Hola, buenos días. Yo creo que estamos en el aire, pero no estoy muy seguro. Am, y mil disculpas por este retraso, porque ahora sí, ahora veo que estoy en el aire. ¡Yay! Finalmente, yo estaba aquí comentando con Javier Moreno que eso pasó también cuando empezamos el ISOG la semana, el lunes. Y yo le estaba diciendo a Javier Moreno, eso pasó cuando el presidente del New York Times iba a abrir el ISOG. Y yo decía a él, eso solo pasa con los grandes. Así que el New York Times y el país. Así que nos da mucho gusto dar la bienvenida a todos ustedes en el 14º coloquio de periodismo digital en Iberoamérica. Es el 14º año que tengo el honor de hacer esta conferencia que fue como que pensada para ser un momento más informal después del Simposio Internacional de Periodismo Online aquí en Austin, porque veía que muchos amigos de España, Portugal y de toda América Latina venían para el simposio, y pensé que al día siguiente al simposio podríamos hacer una conferencia más informal entre nosotros hablando en español. Por primera vez tenemos la interpretación en portugués también, así que los dos principales idiomas de la península ibérica y los dos principales idiomas de América Latina estarán ahora formando el coloquio iberoamericano. Y ustedes saben que si ustedes están participando en Zoom, hay un globito abajo donde pueden pasar del español al portugués y viceversa. Así que damos muito bem-vindos a todos que falam português também. Bueno, nuestro invitado especial para inaugurar el coloquio iberoamericano es Javier Moreno, el director del periódico El País, el periódico global en español, como ellos dicen con razón. Así que quería invitar a Javier que abriera su cámara y que podríamos así empezar. Javier Moreno no necesita mucha introducción porque todos nosotros que estamos en el mundo del periodismo lo conocimos, y yo quería primero agradecer mucho el honor que nos da con su participación en ese coloquio y empezar con la primera pregunta, que es, ¿cómo fue tu regreso a el país? Porque es muy raro que acontezca algo así, de que un editor jefe de un periódico salga y después regrese. Así que si quieres, Javier, podría darnos así una visión de cómo dejaste el país cuando saliste y qué es lo que encontraste cuando regresaste. Buenos días, Rosenthal, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí en sus casas o en algún sitio siguiéndonos. Antes que nada, Rosenthal, si me permites, me gustaría dedicar un momento al recuerdo de esos dos periodistas españoles, David Berián y Roberto Fraile, asesinados por la yihad en África esta semana, como tributo a lo difícil que es a veces de verdad este oficio, y también a tantos periodistas que pierden la vida en todo el mundo, especialmente en América Latina, estoy pensando especialmente en México. Eh, Creo que este es un sentido tributo, y creo que todos los que nos dedicamos a esta profesión apreciamos sobremanera la dificultad de ejercer el trabajo, el oficio, de cumplir con nuestra obligación
con los lectores hasta que incluso a algunos de nosotros les pueda costar la vida. Sí, Y dicho eso... Javier, un minutito, solo para decir que me da mucho gusto que hayas acordado de eso. Nosotros, la verdad es que esta semana durante el simposio internacional lo paramos y hicimos un minuto de silencio en honor a los colegas españoles que fueron brutalmente asesinados en Burkina Faso. Yo hago eco a tu este tributo y también quiero decir que es una oportunidad para honrar como usted lo hace, no solamente a ellos, como tantos periodistas en América Latina que han sido asesinados impunemente. Y Impunemente. usted sabe que esta semana es la semana del Día Internacional de la Libertad de Prensa y hemos estado en una campaña muy grande con UNESCO y con otras organizaciones para que termine esa plaga de la impunidad, principalmente aquí en América Latina, donde la vida de los periodistas vale muy poco porque los asesinos tienen la seguridad de la impunidad y nunca se va a acabar ese siglo, ese círculo vicioso de la violencia contra los periodistas si los gobiernos no llevan en serio la investigación y la punición de los culpables. Exacto, Rosenthal. Y ahora ya la pregunta, si quieres, Bueno, que efectivamente es muy extraño que un director de periódico vuelva por segunda vez a dirigir el mismo periódico. Y yo creo que hay una razón muy sencilla, que es porque ya nadie se deja engañar dos veces, ¿no? Yo, por la razón que sea, intentaré explicarla ahora, sí me he dejado engañar dos veces. Digo engañar en el sentido de que naturalmente todo el mundo sabe que al final es un honor dirigir el periódico en el que uno ha trabajado toda su vida y al que quiere, pero naturalmente es un trabajo muy, muy estresante, muy agotador, 24 horas al día, 375 días a la semana, lleno de tensiones hacia adentro, hacia afuera, y bueno, y al final eso pasa una factura y cuando uno sale, respira muy aliviado, ya no quiere volver. Mi predecesor, en las conversaciones que tuvimos sobre bueno, lo que yo debía saber cuando asumiera el cargo por primera vez, me dijo, bueno, y dicho todo esto, no te asustes, porque lo mejor de ser director del país es que luego eres exdirector del país. Y efectivamente, ese es un estado de felicidad. Bueno, ¿qué pasó? Yo salí en 2014, después de 8 años, pues en parte porque ya con 8 años uno, digamos, lo que no has hecho en 8 años, pues difícilmente lo harás en 12, ¿no? Yo creía que había hecho suficiente para cambiar el periódico, que básicamente había sido un periódico pues, del siglo XX y ya fusionamos las redacciones digitales y de papel y dejamos un periódico preparado para el siglo XXI. No digo que completamente preparado, pero ya encarrilado, ¿no? Y luego a final de 2014, bueno, al final cuando yo ya se planteó mi salida, pues el grupo, la empresa editora del periódico, tenía una serie de conflictos entre accionistas que aún siguen y bueno, eso digamos que causó ciertas fricciones entre los editores, los publishers y yo, que era el director, y al final yo creo que acordamos todos que lo mejor era que saliese. Yo estaba también ya, digamos, satisfecho y orgulloso de lo que habíamos hecho en 8 años y bueno, y creí que era un momento para dejarlo. He estado 6 años fuera del periódico, bueno, 6 años, 4 años fuera del periódico. Hace 2 años la nueva dirección me pidió que volviera para hacerme cargo de la edición América, que la había puesto en marcha yo durante mi primera dirección. América es mi pasión. Yo vivo en cualquier país de América Latina igual o más feliz que en España y profesionalmente ha sido también mi obsesión y mis comienzos. En el 94 ya estaba en México trabajando para el país. Y entonces, bueno, a ese proyecto de darle un empujón, de asentar definitivamente la edición América del país, no podía decir que no y dije que sí, volví. Entonces he pasado los 2 últimos años en México coordinando ese trabajo. Lo que no esperaba era que me
propusiesen volver a la dirección del periódico. Y bueno, y de nuevo, digamos, la inestabilidad accionarial, la dificultad por la que atravesamos, la necesidad de contar con alguien, digamos, que no tenga una curva de aprendizaje muy larga, o sea, que llegue, que ya sepa, en fin, aquello de que va y que te puedas dedicar desde el minuto uno a esta transformación en la que estamos de nuevo y que creemos que puede colocar al periódico en un par de años en una posición, digamos, de solidez de cara al futuro. Y a uno siempre le pesa también el amor por el periódico, ¿no? Entonces, cuando te lo proponen, como sabes lo que te espera, te resistes, dices que no, una vez dices que no dos, pero a la cuarta o a la quinta vez resulta muy difícil seguir negándote y esa es la razón por la que finalmente volví. Muy bien. Y nosotros desde afuera pensamos cómo es la transformación digital del país. O sea, tú en la gestión anterior tuviste la oportunidad de hacer muchas cosas, pero a tu regreso yo creo que estaba más clara a la necesidad de invertir más en la presencia digital. ¿Cómo ha sido eso? Es totalmente correcto, Rosenthal, lo que dices. Hay que pensar primero que en 2006, que puede parecer, y seguramente a muchos de los que están asistiendo a esta charla les parecerá el Pleistoceno, pero bueno, es cuando mi primer año como director del país, en la primera etapa. Y en aquel momento el país, la redacción del país se ocupaba del periódico de papel. Claro, tirábamos todavía de media 400.000 ejemplares, los domingos podíamos pasar el millón, y el país en la web lo hacía otra redacción que dependía de otra empresa dentro del mismo grupo a varios kilómetros de distancia de la redacción del país. Ese es el mundo que yo me encontré, ¿no? Cuando dejé el país en 2014, ya habíamos fusionado las dos redacciones y ya todo el mundo, bueno, era el mismo producto. Es verdad que todavía había una prioridad del papel sobre el digital. Es verdad también que las secciones digitales han cubierto distintas necesidades en los últimos años, ¿no? Al principio era más bien para la última hora, la gente iba ahí a buscar lo que acaba de pasar, pero sabía que la crónica o el relato o incluso la exclusiva la iba a encontrar al día siguiente en el papel. Eso progresivamente fue dejando de ser así y ahora mismo efectivamente estamos en el momento en el que la web es el periódico. Ya tenemos varias secciones del periódico trabajando solo para la web y luego hay un equipo central que aterriza eso en las páginas de papel y esperamos que a final de año todo el periódico esté funcionando así. Si hubiéramos intentado eso en 2008 seguramente hubiera sido un error. Yo creo que quizá hemos ido por detrás, ciertamente podríamos ir un poquitín por delante y siempre hemos ido un poquitín por detrás, pero cuando uno intenta ir muy por delante, pues a veces se estrella, ¿no? De hecho, El País fue uno de los primeros periódicos en imponer un muro de pago que tuvimos que abandonar porque el mercado no estaba preparado para eso. La idea podía ser correcta y de hecho ahora estamos en ello y parece que está empezando a salir bien. También hemos aprendido, el mundo ha aprendido, los lectores también han asumido que si quieres sostener un periodismo de calidad necesitas pagar por él. Y entonces lo que fue una mala idea hace 20 años, pues de repente ahora es una buena idea. Entonces es conveniente no adelantarse mucho a los tiempos, ¿no? Yo ahora a la vuelta efectivamente me encontré un proyecto que estaba ya muy consolidado, con digamos, con unas asignaciones de presupuesto. Y bueno, lo que hicimos fue, se lanzó con la directora anterior todavía, en mayo del año pasado, yo llegué en junio, y a partir de ahí, digamos, hemos focalizado todas nuestras energías en eso, y realmente los números nos están sorprendiendo gratamente. Sí, a mí como un viejito de internet que soy, me enoja mucho cuando los jóvenes dicen así, ay, qué tontos que eran, ¿por qué no empezaron a cobrar desde un principio? Y no son solo los jóvenes que dicen eso, muchos en la industria aquí en Estados Unidos dicen eso como si fuéramos todos unos idiotas ahí en los 90, en el principio de los Sí. 2000, que no habíamos pensado eso. Como tú dijiste muy bien, muchos pensaron, incluso el New York Times, incluso
periódicos en América Latina, no funcionaba. Por eso, además había otra cosa que era interesante, es que teníamos la ilusión, el error, por cierto, porque no pensamos que Google y Facebook iban a venir a comer nuestro almuerzo tan vorazmente. Entonces pensábamos que de la misma manera que la radio y la televisión podían ser abiertas y gratis y por 100 años funcionaron, pensábamos que la publicidad lo iba a ayudar, ¿no? Bueno, pero eso son otras cosas. ¿Cómo va el muro de pago ahora? O sea, ¿están felices? Bueno, una cosa muy breve, una anécdota muy graciosa a propósito de lo que dices, que efectivamente pues ya nos vemos muy mayores. El otro día, o hace poco, bueno, hace un año ya, pues fue antes de la pandemia, en una reunión en el Reuters Institute en Oxford, era una mesa, entonces no sé qué estábamos debatiendo y entonces se propuso utilizar no sé qué tecnología y alguien de los participantes dijo, bueno, pero esto tampoco es tan novedoso porque esta tecnología ha estado ahí toda la vida. Y de 4 o 5 personas en la mesa nos miramos y alguien le preguntó, perdona, ¿cuántos años tienes? Y entonces digo, 27. Y entonces digo, nice. O sea, Bueno, qué bien, pero habrá estado toda tu vida esa tecnología, desde luego la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos ha pasado a muchos, ¿no? En cuanto al muro de pago, estamos de nuevo ante los augurios de que esto no podía funcionar, sobre todo en sociedades como la española, digamos que hasta ahora había poca cultura de pago y más en América Latina, que donde sí hay una cierta cultura de pago, pero donde, digamos, las condiciones socioeconómicas tampoco son las de los grandes países desarrollados, ¿no? De Estados Unidos o el norte de Europa. Entonces, lo que es más normal y más accesible, es decir, que uno puede pagar en Noruega o en Alemania o en Austria, pues no es tan normal en España y desde luego no es tan fácil de pagar en cualquier país de América Latina. Y más si lo tienes que pagar en dólares, porque de momento por, digamos, dificultades de todo tipo, tecnológicas, fiscales, etcétera, etcétera, no podemos hacer los cobros de las suscripciones más que en dólares, ¿no? Entonces, realmente no era tan fácil, o sea, no era tan sencillo pensar que esto iba a salir bien. Y lo que ha pasado es que en menos de un año, en 10, 11 meses, pasamos de 0 suscriptores a más de 100.000, de los cuales 25% ya vienen de fuera de España, la mayoría de ellos de América Latina y Estados Unidos. Que nos hubiera gustado tener 250.000 en el primer año, sí. Pero 100.000 en menos de 11 meses creo que es un buen inicio. Cuando uno ve las curvas de los periodos que llevan más años en esto, se ve, digamos, una curva que crece muy poco en los primeros años y luego ya empiezan los crecimientos exponenciales y confiamos que en 3 años el periodo tenga un volumen, una masa crítica suficiente como para asegurar definitivamente su futuro, todo lo definitivamente que son las cosas en la vida. y además en una pandemia, o sea. Y además en pandemia. Yo creo que la pandemia, que ha sido es una catástrofe mundial y todos tenemos amigos que o desgraciadamente han fallecido o que lo han sufrido y con secuelas. La pandemia para los periódicos y para los lectores también creo que supuso un punto de inflexión. De repente creo que hay 2 fenómenos que vale la pena destacar y que son importantes. Uno es el aumento de tráfico, o sea, la gente que simplemente fue a los periódicos a buscar información porque era donde podía conseguir información de la que fiarse, ¿no? Sé que eso ha sido across the board, eso ha sido con todos los periódicos, en Occidente seguramente, hay estudios sobre eso. En cuanto al país, yo puedo dar cifras, nosotros llegamos a tener en un mes 180 millones de usuarios únicos, cosa que más que doblaba nuestras medias más optimistas, ¿no? Veías que realmente la gente necesitaba información y necesitaba sitios en los que se sintiera seguro sobre la información que recibía. Y por otro lado, aquellos periódicos, no el caso del país que empezamos después, bueno, empezamos en mayo, todavía estaba la cosa así, pero los periódicos que ya tenían un muro de pago cuando estalla la pandemia, vieron también cómo aumentaban las suscripciones de forma exponencial, pese a que muchos de ellos, igual que el país, ofrecían
la información esencial sobre el coronavirus de forma libre y gratuita. Y pese a eso, había un movimiento ahí que yo creo que fue como, insisto, un punto de inflexión muy importante en la relación entre lectores y periódicos, necesitamos periódicos de los que fiarnos por parte de los lectores, y los periódicos al mismo tiempo tenemos unos lectores que nos siguen con devoción y a los que tenemos que servir. Y yo puedo contar como apoyo de esto. Acabamos de lanzar un podcast en El País que recoge un hecho emocionante, que es que durante las primeras semanas de la pandemia en España, en medio del caos y del miedo y de la descoordinación de los servicios públicos, mucha gente llamaba al País, y supongo que a otros periódicos también, llamaba al País para pedir ayuda, para preguntar, para averiguar sobre hospitales, porque no tenía otro sitio donde llamar o porque los teléfonos oficiales estaban saturados. Y la gente llamaba a su periódico. Sí. Y con todas esas llamadas y con todos esos mensajes, o escribía, y con todos esos mensajes hemos montado un podcast recogiendo esa experiencia de cómo la gente, en un momento de verdad, de desolación y de caos y de angustia, recurría al periódico. Y eso creo que también nos hizo ver a nosotros la importancia de nuestra, digo en general, de los periódicos, de nuestra posición en la sociedad, cosa que quizá en los últimos años habíamos tendido a olvidar, ¿no? Sí, ojalá eso siga, porque la infodemia, las noticias falsas y todo eso están creando que la tragedia sea peor. Una pregunta, yo en el principio hablaba de las dificultades técnicas y decía, eso pasó con Sulzberger y ahora con Moreno, o sea que pasa con los grandes periódicos, pero en nuestro mundito aquí de Zoom. Pero Sulzberger decía que la meta del New York Times es de 10 millones de suscriptores. También decía que nunca pensaron que iban a conseguir 7.5 millones en tan poco tiempo, porque y ahora ya están pensando que los 10 millones son antes. O sea que un consejo que él dio es que tengan metas más ambiciosas, porque sí se puede llegar a una. ¿Cuál es la meta de ustedes? Usted dijo que el 100,000 está bien para el momento, pero ¿cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño, bueno, ahora después de lo que has dicho es más difícil precisar. No, pero el inglés es otro. Voy a parecer menos ambicioso de lo que debería. Yo creo que una meta razonable sería en un par de años tener 250.000 y mi sueño sería tener medio millón para asegurar ya, digamos, la solidez del periódico. Y a partir de ahí ya uno puede dormir tranquilo y yo desde luego me puedo ir a mi casa ya por segunda vez definitivamente. Medio millón sería un sueño. Pero claro, como ha demostrado las experiencias anteriores, sobre todo de periódicos no en español, muchos han pasado esa barrera mucho antes de lo que lo pensaban, ¿no? Y no necesitas tampoco tener un mercado como el del español o el del inglés. Por ejemplo, Le Monde, que es un periódico, yo fui miembro del Consejo de Administración durante años de Le Monde, porque la editora del País tenía una participación en Le Monde, y Le Monde y El País no se diferenciaban tanto digitalmente hace 10 años u 8 años. Ellos apostaron por el muro de pago mucho antes que nosotros y ahora están realmente en cifras extraordinarias, ¿no? Y ellos, hombre, Francia es un país rico, más rico que España, pero no tienen un hinterland en español como tenemos nosotros, ¿no? Entonces, yo sí soy optimista de que son cifras que podemos alcanzar y soy más optimista de que una vez que yo me haya retirado ya, quien me suceda lo vea realmente. Sí, nosotros tenemos menos de 10 minutos, pero extendimos un poco por el retraso inicial. Pero desde Nuevas Miradas, aquí hay algunas preguntas que vienen. Dice, en la era digital, ¿cómo es regresar al papel
lo atrapó la nostalgia, quizás sea la máquina de escribir atrás que está llevando a ellos a pensar en nostalgia. No, Muy linda máquina. muchas gracias. Los diarios de papel se convertirán en semanarios de mucha profundidad a mediano plazo. ¿Cómo ves el Mm. papel? ¿Hasta cuándo el país va a tener una edición en papel? Bueno, primero no me ha atrapado la nostalgia. La máquina es un regalo desde que tengo desde hace 15 años o más, o sea No, que yo sé. le tengo mucho cariño. Y lo que me ha pasado es lo contrario, Rosenthal. Yo los 2 años que estuve en México, cuando llegué, teníamos todavía una pequeña edición en papel de unos pocos miles de ejemplares, centrados básicamente en Ciudad de México, ni siquiera en México, porque es inmenso y la distribución es muy complicada, básicamente en Ciudad de México y en Buenos Aires. Y eran tan pocos y nos costaba muchísimo dinero. Y entonces cerramos o acabamos la edición de papel y todos los recursos, que eran muchos centenares de miles de dólares, conseguimos ponerlos, o sea, que la empresa accediera a invertirlos en recursos, en periodistas, en tecnología. Y entonces, el último año y medio que estuve en México, la edición de América era solo digital. Ya no teníamos papel y honestamente cuando volví a Madrid fue como un shock, o sea, como ah, claro, hay que hacer la primera página. Ah, claro, hay que echarle un vistazo. Entonces, de repente, no sé, ni siquiera sabía si porque claro, lleva 6 años sin tocar la máquina del Hermes, con el, digamos, la herramienta con la que hacemos el papel. Luego había memoria muscular que lo hacía, pero mentalmente fue un shock, ¿no? Y ahora me da rabia muchas veces, pero muchas veces, mirar el periódico de papel y saber que detrás de lo que hay publicado en papel, hay algo mucho más profundo, mucho más elaborado, con otras narrativas, y que lo que hay en papel es un pálido reflejo de un gran trabajo que se ha hecho en digital, porque muchas de las secciones ya están trabajando en digital y ves la narrativa, los vídeos incorporados, lo que sea, y ves el trabajo, los gráficos animados, y lo ves cuando lo publicas en digital, y luego lo ves al día siguiente o a los 2 días en papel, y dices, esto es un Sí. pobre reflejo de algo mucho más rico. Entonces tengo una relación conflictiva con el papel, francamente. Por un lado es un shock y por otro todo lo que veo ahí me parece pobre comparado con lo que estamos ofreciendo Sí, en el papel. no vamos a tener tiempo para tantas preguntas porque hay montones de preguntas. Almudena Ariza pregunta sobre credibilidad. ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar la credibilidad y si las preocupaciones con SEO están condicionando el contenido del país? Se puede Bueno, ser bien rapidito en las respuestas. sí, yo creo que la credibilidad, efectivamente, Almudena tiene razón, es el arco de bóveda de todo el edificio periodístico. Si se cae eso, has perdido todo. Y es verdad que en los últimos años, yo no diría que en los últimos pocos años, pero es verdad que tanto el país como otros periódicos hemos tenido problemas porque no hemos sabido manejar bien, digamos, la relación con los agentes externos. Yo creo que en cualquier caso siempre nos hemos esforzado y honestidad ha habido. Pero efectivamente, alguna vez, y hay ejemplos de sobra, no voy a recurrir a ellos, pero alguna vez seguramente no hemos estado a la altura de nuestros propios estándares, de lo que nosotros nos exigimos a nosotros mismos. Bueno, yo creo que el reto ahora es estar a la altura de esos retos y de esas exigencias que nos hacemos a nosotros mismos los primeros y que es la base de nuestro compromiso con los lectores. Sí, Carla Velázquez dice que trabaja en un periódico bilingüe inglés-español en Nebraska, aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se podría instar a nuestros lectores para que hagan un aporte o suscribir? ¿Cuál es la mejor estrategia? Bueno, eso también están buscando todos, ¿no? Yo creo que la mejor estrategia es darles lo que, como siempre, eso no ha cambiado. Cuando para la suscripción es la misma estrategia que cuando vendías periódicos en los kioscos. Tienes que ofrecer el mejor periódico que puedas, tienes que hacer el contenido más exclusivo y de más calidad que puedas, con los recursos que tienes, ¿no? Y concentrar el tiro. Si uno no tiene recursos para ser un gran periódico generalista, pues tendrá que ser un periódico más de nicho. Pero sobre todo calidad, exclusividad y lo que el lector está buscando, esa mezcla, ¿no? Sí. Susana Barbosa pregunta desde Brasil,
sobre la plataformización, o sea, la dependencia que tenemos de las grandes plataformas, cómo eso afecta el país. Y yo aprovecho la pregunta de Susana para preguntar también cómo está la edición en Brasil, porque tenemos muchos brasileños aquí en esta charla y nos gusta mucho el país en portugués. Gracias, Rosenthal. En cuanto a las plataformas, yo creo que con las plataformas pasa lo mismo que ha pasado con el propio periódico en digital, que ha ido cumpliendo etapas. Es decir, el papel que cumple con la sociedad el periódico, el País y cualquier otro periódico, ahora no es el mismo que el que cumplía hace 5 años, ni es el mismo, ni las expectativas son las mismas que tenían los lectores hace 10, 15 años, pongamos, ¿no? Eso ha ido cambiando con el tiempo. Y yo creo que nuestra relación con las plataformas también. Hubo un tiempo en el que parecía que había que meter todo por Twitter a toda velocidad y ahora nos estamos dando cuenta en que hay efectivamente ciertas plataformas y ciertas estrategias que sí nos aportan a nosotros y a nuestros lectores y nos permiten llegar a un público que si no, no llegaríamos, pero hay otras que no. Y hemos aprendido un poco a distinguir y a emplear nuestros recursos en aquello que creemos que sí sirve a los lectores y al periódico y no, digamos, a disparar de forma indiscriminada como hacíamos antes. Y en cuanto al país Brasil, lo comentábamos antes, ¿no? Tú eras un poco escéptico, yo también lo era, todo el mundo lo era, no tanto en la parte editorial, sino de si podíamos hacer viable ese proyecto y sostenible en el tiempo. Yo creo que la primera parte está despejada, creo que el País Brasil es un gran éxito periodístico, editorial. Estamos también nosotros sorprendidos del impacto que está teniendo el periódico en ciertas capas y en ciertos sectores de la sociedad brasileña. Y estamos trabajando, porque eso sí es un poco más difícil, en hacer sostenible ese producto. Hemos lanzado también un muro de pago a un precio distinto al resto y confiamos en que el proyecto no solamente sea sostenible, sino que seamos capaces de hacerlo crecer en los próximos años. Sí, yo dije yo le decía a Javier antes de entrar que me equivoqué 50%, porque yo pensé que iba a ser un fracaso editorial y comercial. Y me sorprendí y sigo sorprendido con el gran éxito editorial y el impacto que tiene el país Brasil. Realmente enhorabuena al equipo. Bueno, me dicen aquí que estamos terminando y quería que enviaras solo algún mensaje a los periodistas de América Latina en relación al futuro del periodismo y de las carreras de ellos. Yo lo que les pediría a todos de verdad es que no desesperen. Ya sé que no es el mejor mensaje optimista. Yo sé, porque he vivido allí, porque tengo muchos amigos y porque creo que conozco bien América Latina y en particular en México y Colombia y algún país más. Yo sé que a veces hay una disonancia cognitiva, ¿no? entre lo que aprendemos, las exigencias de calidad, de estándares, de ontología, de cómo hay que hacer las cosas bien, y luego la realidad de unas empresas débiles, con estructuras débiles, que no pueden apoyar ese periodismo al que todos aspiramos, por no hablar de propietarios de periódicos que tienen otros intereses que no son los del periodismo. Y entonces a veces se produce esa disonancia entre lo que todos como colectivo entendemos que es esforzarnos lo mejor que podemos en deontología y en trabajo y al mismo tiempo convivir con unas estructuras empresariales que a veces no son capaces no ya de sostener ese esfuerzo, sino muchas veces de acompañarte en ese mismo nivel de exigencia ética y moral de que un propietario o que una empresa periodística tiene que tener con un periódico, que es tratar de hacer el mejor periodismo posible y no utilizar los medios para otros fines bastardos, diría yo, ¿no? Yo creo que esa es la gran disonancia entre los periodistas de América Latina que conozco y los medios en los que muchos de ellos trabajan, ¿no? Así que desearles y pedirles que no desesperen, porque las cosas mejoran. Y a veces uno se ve muy desesperado, pero como dijo Keynes, cuando parece que lo
que va a suceder lo inevitable, pues sucede lo inesperado. Y entonces, bueno, vamos a tomar eso por la parte optimista y confiar que esa creciente concienciación también entre los empresarios, entre la empresa periodística en América Latina, sobre la importancia de los periódicos, nos permite hacer el periodismo con el que soñamos. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una charla. Ojalá tuviéramos mucho más Ojalá. este tiempo, pero ya regresaremos. Muchísimas gracias, Javier. Rosenthal, gracias a ti y gracias a todos ustedes. Sí, gracias. Buen día.